Queridos amigos, voy a continuar con la segunda y última parte de mi exposición del pensamiento filosófico político de Lorenzo Peña. Quienes no han visto la primera parte, tal vez harían bien, y esa es mi recomendación, de mirar la primera parte antes de continuar con la siguiente. Bien, ahora veamos la cuestión netamente política. ¿Qué es la política? Es una actividad que propone planes de reorganización social. Según Lorenzo, la tarea a futuro sería la de disminuir el peso que tiene el mercantilismo hasta reducirlo al 0% y en su lugar reemplazarlo por una economía planificada, eh, como medio para fines que ya voy a enunciar. Lorenzo últimamente se denomina a sí mismo un evolucionista, en el sentido de que los avances en el ámbito, en el terreno de la política, eh, se han hecho gracias a la movilización de las masas, a su lucha, en lugar de un reformismo que sería un cambio en la estructura social desde el gobierno. Bueno, veamos el tema del Estado. El aparato estatal es básicamente aquella administración encargada de gestionar el amplísimo sector público, los servicios sociales. ¿Cuál es el criterio de legitimación del Estado? Y aquí permítanme una pequeña reiteración. Hay dos maneras principales de justificar el Estado. ¿Por qué una autoridad tiene esa potestad de imponernos leyes y los habitantes de su jurisdicción están obligados a obedecer? La razón no es otra sino que ese gobernante está velando por el bien común. ¿Sí? Ahora, lo que quiero añadir, el pequeño matiz que quiero complementar en este acápite, es el de que el, el poder público se justifica por los servicios públicos, los cuales están en función del bien común. ¿Qué pasaría si es que no hubiera gastos públicos en, por ejemplo, salud, educación, entre otras cosas, la seguridad social? Preguntémonos, ¿qué sueldo haría falta, sería necesario para que no tengamos una vida indigna? Seguramente, si es que no fuera por los gastos públicos, entonces el salario mínimo estaría por las nubes. El- Similarmente, si no fuera por la intervención estatal en el sector de la economía o de la producción, entonces tendríamos como resultado que la competencia mercantil se autodestruiría. El estado de bienestar, que no es sino la implementación de los derechos positivos, los derechos fundamentales, surgió como una respuesta a la amenaza revolucionaria de 1917-1924. Fue la respuesta que se hizo desde Occidente para paliar el malestar de la población, especialmente del sector laboral, los obreros.
Entonces, el sector, perdón, el estado de bienestar eh, consiste en mayor gasto público, economía planificada y protección social. Ahora, para que ese estado de bienestar, ¿sí? De bienestar social a través de los servicios públicos y la redistribución a través de los impuestos, ¿sí? Sea efectivo, tiene que reforzarse con la intervención del Estado en la producción. ¿Sí? Tiene que existir empresas públicas productivas de bienes y servicios. Ahora, una de las funciones del Estado es la redistribución. ¿Qué tiene que redistribuirse y por qué? ¿Sí? Veamos algunas de las razones. Es una anomalía el que lo que es producido por toda la sociedad acabe en los bolsillos de unos pocos. La riqueza, el origen de la producción de la riqueza es social y lastimosamente debido al modo de organizarnos socialmente, eso es acaparado y concentrado en una minoría. En este punto hubo una famosa polémica, un encontrón entre Ferdinand Lasalle y Carlos Marx. En la ciudad de Gotha hubo un congreso de comunistas y con ocasión del cual, de esta falta de comprensión entre Marx y Lasalle, Marx escribió crítica al programa de Gotha. Lasalle entendía que el trabajo productivo, la división del trabajo, solo es posible gracias a la sociedad. Es la sociedad la que produce. En cambio, Marx no tenía esa visión colectivista de la generación de la riqueza. Él creía que la riqueza es generada por los obreros y a ellos tienen que corresponderle. Y por lo tanto no tendría que haber una instancia superior a la organización laboral clasista que sea la encargada de hacer la redistribución. Pero desde la óptica en la que se ubica Lorenzo, es necesaria la redistribución. Y bueno, ¿por qué? Dos razones. Una es la de que no todo lo que uno posee o tiene merece que sea reconocido. No todos los títulos son justos, en otras palabras. Y segunda razón, los derechos de los indigentes a realizarse como seres humanos están por encima de los derechos o de los títulos que puede tener una minoría. De modo que si es que el Estado dispone de un mayor presupuesto, si es que las finanzas que maneja el gobierno son mayores, eso va a permitir una mayor redistribución. Primero habría que acumular para distribuir en segundo plano. La distribución no puede hacerse de acuerdo al mérito. No podemos nosotros adscribir un quantum, una cantidad de cuál es el aporte individual que hace cada uno. No hay ninguna regla que nos permita determinar esa cantidad exacta de cuánto es el esfuerzo con el que aporta cada trabajador, cada empleado, de modo que ese no es un criterio que va a servir para la distribución. La forma de
de gobierno para Lorenzo es la de una república. Un régimen o es una monarquía o caso contrario es una república. El republicanismo de Lorenzo es del bien público, liberal, fraternal, igualitario, progresista y antiimperialista, además de fraternalista. ¿Sí? El Lorenzo se considera a sí mismo un liberal en el sentido de que toda persona, todo ser humano debería gozar de la máxima libertad, pero que sea compatible con el bien común. ¿Sí? Siempre ahí tenemos ese valor superior que pone ciertas líneas demarcatorias a la libertad. El liberalismo, por otra parte, da paso a una pluralidad de pautas conductuales. Pasemos a lo que es el socialismo. Históricamente, a finales del siglo XIX, se dieron varias formas de socialismo. Lorenzo define ese socialismo por relación a la cuestión social. La cuestión social no es otra sino aquella de que todo ser humano tiene la aspiración de vivir bien, de tener satisfechas sus necesidades, de ser feliz, pero lamentablemente no siempre la situación económica en la que se encuentra le permite satisfacer esos anhelos. Esa es la cuestión social. El socialismo resuelve dicha cuestión mediante dos medidas. Por una parte, la reducción de la propiedad privada de los medios de producción y por otra parte, incrementando o dando mayor peso a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores. Ahora, ese reconocimiento de los derechos viene aparejado con la prestación de servicios públicos. ¿Sí? Esta idea de que en base a los derechos humanos tiene que ampliarse las prestaciones públicas es, creo que, el común denominador de las siguientes tres variantes del socialismo. En primer lugar, el socialismo de cátedra, en la última década del siglo XIX en Alemania de Bismarck. Él estaba a favor de un sector público de la economía y una redistribución. Uno de sus más famosos integrantes es Adolf Wagner, a quien le debemos esa ley de que conforme históricamente va incrementándose el desarrollo económico, proporcionalmente se expande los servicios del Estado. El Estado se hace más grande. Por ejemplo, tomemos el caso de Francia. En el periodo que va de los años 1960 a 1980, la participación del Estado francés en el Producto Interno Bruto pasó de aproximadamente el 35% al 46%. ¿Sí? De 1960 a 1980. 17 años más tarde, en 1997, ese porcentaje de participación del poder público en el Producto Interno Bruto rebasó el 50%, al 54%. ¿Sí? Entonces, eso que sucede con Francia sucede con otros países, de modo que podemos decir que la ley de Wagner está confirmada. En segundo lugar, quiero referirme al fabianismo inglés, en cuya fundación están los esposos Sidney y Beatriz Webb. Ellos están por las nacionalizaciones, las obras públicas, la empresa privada.
Uno de los colaboradores de Beatriz Beveridge, propuso el Estado de servicio social, que más tarde se transformó en el Seguro Social de los ingleses. Según los fabianos, la misión del poder público es el bien común. Es por esta razón que Lorenzo en el 2011 se decía que la versión de su ideología política a la que se adhiere es la de los fabianos, del fabianismo. En tercer y último lugar, quiero mencionar el solidarismo francés, principalmente en la cabeza de Léon Bourgeois, de quien quiero rescatar esa idea de la función social de la propiedad, ¿sí? Lo cual quiere decir que toda propiedad está limitada. El propietario no puede hacer lo que sea con ella, sino que prevalece el interés público sobre el interés privado. La propiedad tiene cargas públicas, gravámenes, servidumbres, en aras del bien común. Esta idea de la función social de la propiedad fue introducida en nuestro país, si no estoy mal, desde 1925, en la Constitución de ese año. De Bourgeois también tenemos la idea de la solidaridad, que es la de uno para todos y todos para uno, ¿sí? Temática que hablé con respecto cuando hablé del bien común, me referí implícitamente a esta idea. Y finalmente, dentro del solidarismo francés, quiero mencionar a Léon Duguit, para quien todas las funciones del Estado se reducen a la de ofrecer o prestar servicios públicos. Ahora, eso a nivel teórico. Ahora, pasando a la realidad social, quiero referirme puntualmente al presidente Franklin Delano Roosevelt, quien, por presión de los movimientos socialistas o comunistas, generó el New Deal. Estaba de acuerdo con la intervención del Estado como única solución a la crisis económica de 1929. Su administración se llamó de Obras Públicas, el Public Works Administration. Según Lorenzo, ese estatalismo fue el fin del capitalismo. Bien, entonces lo que ha dado lugar al estado de bienestar, resumiendo, son la estatización de los medios de producción, el mayor gasto público y la economía planificada. Lamentablemente, el neoliberalismo se caracteriza por un desmantelamiento de ese estado de bienestar, ¿sí? Es decir, todo lo contrario de estos avances sociales. Como conclusión de este pequeño acápite sobre el socialismo, quisiera mencionar que efectivamente una de las funciones, de las tareas jurídicas por derecho que tiene el Estado es la de aumentar la prosperidad pública. Una de las ventajas que ha tenido el socialismo real es la de disminuir los privilegios. Y no olvidemos que el propósito de este movimiento anticapitalista es el de
finalizar con la división entre los poseedores y los desposeídos. Pasemos ya casi en penúltimo lugar hacia el comunismo, el que está definido por 4 características. En primer lugar, un interés fortísimo en acabar con la desigualdad entre ricos y pobres, en tener los bienes en común, en una economía planificada que mire hacia el bien común, y finalmente en tener el criterio de que el reparto tiene que hacerse de acuerdo a las necesidades, y en cambio la contribución de cada uno tiene que hacerse por sus capacidades. En el comunismo hay un amparo al débil, un amparo frente al infortunio, en contraposición a lo que sucede en el mundo capitalista, en el cual cada uno vela por sí mismo, cada uno para sí. El aporte, la ventaja que ha tenido este sistema social es el de que ha conseguido una menor injusticia, algo de estado de bienestar, una mejor calidad de vida y, en resumen, para utilizar las palabras de Jeremy Bentham, una mayor felicidad para la mayoría, ¿sí? Eso podemos constatarlo simplemente en qué pasó con, por ejemplo, los jubilados, los pobres, luego que cayó la Unión Soviética, ¿sí? Hay datos estadísticos sobre eso. El aporte que hizo la antigua URSS es la de igualdad social, la paz a nivel mundial, el progreso, y de no haber sido por su existencia, sobre todo en tiempos de Stalin, muchos países de Asia y África seguirían en estado de ser meras colonias. Entonces la liberación de los pueblos también fue gracias a la presencia de una Unión Soviética fuerte que podía enfrentarse al bloque occidental. Precisamente el Occidente es todo lo contrario del comunismo, es agresivo, belicista, imperialista, enemigo de la hermandad y de la comunidad de bienes. Ahora, preguntémonos, ¿fue derrotado el comunismo? Para ello tendríamos que, en primer lugar, saber qué es lo que pretendía. Desde el Manifiesto de los Iguales de Graco-Babev en la última década del siglo XIX, luego de la Revolución Francesa, los comunistas han pretendido implantar el principio de igualdad. Ahora, preguntémonos, ¿hay menor desigualdad el día de hoy? ¿O estamos con tanta desigualdad o más que a finales del siglo XVIII? Seguramente en el transcurso de estos 200 y más pico de años, se ha implementado este principio de igualdad. Se ha conseguido, por ejemplo, reducción de la jornada laboral, tenemos salario mínimo, jubilación, vacaciones pagadas, tenemos becas, subsidios de desempleo, etc. Y además, el medio por el cual se ideó esa redistribución es el del aumento de la propiedad pública. Tenemos instalaciones educativas, recreativas, refugios, casas de la cultura, museos, mercados, casas de acogida, etc., gracias a la subvención social, estatal. Y
el sistema de impuestos, incluso impuestos progresivos, es simplemente la aplicación de ese criterio comunista de que cada uno debe aportar según su capacidad. ¿Sí? Entonces, creo que estamos lejos de decir que el comunismo ha fracasado. ¿Sí? Aunque nos puedan querer hacer creer todo lo contrario los medios de incomunicación. Bien, a ver, una tesis central del comunismo es la de que la propiedad privada no es un derecho humano. ¿Y eso por qué? Les doy tres razones en contra de la propiedad privada. La primera es la de que una partición unilateral de bienes comunes es como un despojo. Si para que se divida la tierra, para que esa división sea legítima, tiene que haber el consentimiento de todos. En ausencia del mismo, entonces podemos tal vez congeniar con aquella conclusión de Proudhon de que la propiedad es un robo. Esta idea de que una apropiación unilateral tiene que ser compensada, incluso es admitida por el propio Robert Nozick en su famoso libro Anarquía, Estado y Utopía. El propio John Locke reconoce que hubo una propiedad común, primitiva. Y por supuesto, él necesita justificar la apropiación privada. ¿Por qué podría yo adueñarme de algo que eh, supuestamente es de todos? ¿Sí? Una segunda razón en contra de la propiedad privada es que ella discrimina. ¿Sí? A veces una persona recibe un trato o no dependiendo de sus posesiones, para empezar de cómo está vestido. Y como han insistido eh, algunos padres de la iglesia y tras ellos Tomás Moro, Tomás Campanella e incluso Jean-Jacques Rousseau, la propiedad es causa de todo mal. ¿Sí? Puedo añadir, la propiedad deshumaniza, nos hace perder ese sentido de hermandad y más vale los bienes materiales por sobre la propia familia. ¿Sí? A favor de la propiedad común, les doy una razón, y es la de que si tomamos en serio la igualdad de los derechos, entonces no puede ser que una persona nazca con ese derecho de usufructuar de unos bienes y del cual carezcan otros individuos. Entonces, debería haber igualdad de derecho de propiedad. A ver, logros de los comunismos, del comunismo, para sintetizar: los servicios públicos, entre otras cosas, creo que ya mencioné anteriormente, no quiero repetir, comparativamente con el sistema capitalista hay menos desigualdad, hay una distribución más igualitaria. De mi parte podría añadir, por ejemplo, Thomas Piketty en su libro sobre el capital en el siglo XXI, presenta datos para demostrar que el sistema capitalista intrínsecamente genera desigualdad, ¿sí? Y cada vez más y más. Los más ricos son los que más reciben. Bueno, eh, por último, Lorenzo cree que el cambio social
se lo debe hacer dentro del derecho. Él no cree en las revoluciones y últimamente tampoco en los reformismos, sino en la lucha de las masas. Ir aprovechando aquellos valores y principios que ya están reconocidos en el ordenamiento jurídico para con ellos ir introduciendo una cuña que poco a poco, gradual y paulatinamente vayan cambiando el ordenamiento jurídico hacia el otro sistema que sea mucho más amigable con los derechos de los trabajadores y la propiedad común de los medios de producción. Bueno, con esto acabo la visión que tiene Lorenzo, pero para terminar, sí quisiera añadir cuáles son esas otras alternativas que están presentes en el espectro político. Y para ello quisiera empezar aclarando qué es una ideología política. Es esas ideas fuerza, esos valores que inspiran y que dan sentido a la vida política. Me voy a referir para terminar a 4 de las ideologías que están en el polo opuesto a el estado de bienestar o a la república. Pero antes de empezar con ellas, sí quisiera decir un par de palabras sobre la economía de mercado. En realidad no existe economía de mercado, lo que existe es un oligopolio, es decir, el predominio de las grandes corporaciones. Y con respecto a una de las preguntas que formulé al inicio de esta charla, de este video, en una economía de mercado, cada uno busca su bien propio a expensas de los demás, ¿sí? De modo que es falso que el bienestar colectivo esté mejor servido con una economía de mercado. Pasemos al anarquismo. Lorenzo, en una de sus lecciones laurentinas, hace una clasificación de varios tipos de anarquismo. Yo no voy a hacerlo. Esta charla excede ya los límites quizás aceptables, y simplemente por cuestiones de tiempo, lo único que podría decir es que respondiendo a aquella pregunta de por qué deben existir las normas, Lorenzo dice que el derecho existe para posibilitar la coordinación de las actividades. Es decir, la cooperación, el que una actividad se acople con todas las demás, eso solo es posible gracias a la existencia de las normas, ¿sí? Las normas sirven para no solamente resolver conflictos, sino para prevenir o para corregir, para castigar las infracciones, ¿sí? Y con otras palabras, una autoridad es necesaria porque cada miembro de la sociedad tiene su individualidad y su voluntad propia, las cuales muy a menudo chocan unas con otras, y si no hubiera nadie que nos mande, entonces no tendríamos por qué obedecer. Bien, hay anarquismos de varios tipos. No voy a entrar en esa clasificación pormenorizada, pero no quiero dejar de mencionar que en el caso de España, unos anarquistas se unieron a la revolución
que terminó con la destrucción de la República Española en 1939. Y otros anarquistas, contradictoriamente con sus propios postulados, implantaron una dictadura, una tiranía, ¿sí? Eso es paradójico, ciertamente. Pasemos al individualismo. Eh, Podemos caracterizar esta ideología por tres ideas esenciales. La primera es de que cada uno debe buscar su propio bienestar. Quien es el responsable de su propio bien es uno mismo. Y por lo tanto, de ahí se saca la consecuencia de que no hay obligación de solidaridad ni de contribución al bien común. Y finalmente, según esta ideología individualista, la justicia, el ordenamiento jurídico o las instituciones políticas tienen como única misión y función la de resolver conflictos entre las partes. Por lo tanto, viene ahí un derecho sancionatorio y nada más. O si quieren ustedes, preventivo, pero nada más de eso. Convivencia pacífica, el orden, la seguridad. Pasemos al capitalismo. Lorenzo lo caracteriza mencionando varias notas. Yo quiero agruparlas en tres puntos. La primera y principal idea, la privatización. Lo cual acarrea como consecuencia lógica el desmantelamiento del sector público de la producción, el ataque a las empresas públicas. En segundo lugar, la desregulación del mercado, que el Estado no controle, no intervenga, no tenga un sector económico, no participe en la producción, en la distribución, y por lo tanto no tendría que haber una economía planificada, ¿sí? Los famosos planes económicos que pueden ser de 5 años, 10 años. Y finalmente, en el capitalismo se da una reducción de la protección social, de la legislación laboral, ¿sí? Y concomitantemente con eso, también una disminución de la política tributaria, que es un mecanismo de hacer una redistribución, pero que afecte lo menos posible a las capas adineradas. Occidente, como el lugar donde se da el capitalismo, es aquella idea de que, o aquella tesis de que las corporaciones están por encima del bien común, ¿sí? Conocemos el título de un libro de un famoso anarquista americano, Noam Chomsky, el capital por encima del ser humano. Bueno, en contra del capitalismo, aparte de lo que ya he mencionado anteriormente, es que no existe en la práctica, ¿sí? Solo existe en sistemas político-económicos híbridos. Y para terminar, queridos amigos, voy a mencionar el libertarismo o libertarianismo. Uno de cuyos filósofos más importantes o representativos es Robert Nozick. Quizás no el que con mayor contundencia argumenta a favor del mismo, pero sí uno de los más reconocidos. Bien, ¿qué defiende el libertarianismo? Asimismo, a pesar de que hay una variedad al interior de esta corriente o tendencia, voy a dejar de lado esas
distinciones y concentrarme con lo que es el espíritu general de este movimiento. En general, los libertarios apuntan hacia el anarquismo, hacia la desaparición, la inexistencia total del Estado, pero dándose cuenta de que ese anhelo, esa aspiración, esa meta es prácticamente imposible, entonces a regañadientes aceptan el Estado el más chiquito que sea posible, ¿sí? Casi inexistente, el famoso Estado mínimo. Ellos en general creen que el Estado es un mal, que toda la riqueza generada es privada, que tiene que primar la libre empresa. Eso en todos los ámbitos que sean posibles, una libre empresa omnímoda, y dos últimas ideas. Obviamente estoy pensando más en el liberalismo que es individualista, que está a favor del capitalismo. No digo que todos lo sean, pero creo que el grueso de esta corriente está alineada en esa dirección. Y finalmente, un par de tesis que son sustentadas desde el libertarianismo, la de que hay libertad para la desgracia, libertad para el dolor. Y su ideal está plasmado en ese lema de prohibido prohibir. Ahora, como respuesta a esta tendencia, quiero, para terminar, añadir la opinión que tiene Lorenzo frente al libertarismo. En primer lugar, un hecho histórico, sociológico, que no hay Estado mínimo. Ningún Estado ha sido mínimo. Al revés, todo Estado tiene y ha tenido servicios públicos. Su ideal de prohibido prohibir es absurdo. No puede ser que un sistema normativo, el derecho, que en ese sistema todo sea lícito, que no haya prohibiciones, ¿sí? Eso sería, es imposible, es una no sociedad. Y por otra parte, ninguna sociedad ha reconocido derecho a la infelicidad, derecho a la injusticia, al desamparo, ¿sí? El libertarismo lo que hace es desvanecer, reducir las obligaciones que tiene cada particular con respecto a la comunidad. Y a la vez también disminuye o le quita hierro a aquellos derechos que tiene el individuo frente a la comunidad. Bueno, queridos amigos, he llegado así, de esta manera, a finalizar lo que quería presentarles en brevísima y apretada síntesis de la filosofía política de mi querido maestro Lorenzo Peña. Simplemente les comparto que dentro de poco estaré impartiendo un seminario abierto en el que precisamente se ahonde, se discutan estas ideas que he presentado en esta sesión de hoy día, de modo que queda hecha la invitación para quienes se interesen en conocer un poco más cuál es la argumentación detrás de estas tesis y
sería una oportunidad para poder intercambiar ideas, ¿sí? Son bienvenidas las críticas, por supuesto. Bueno, con esto pongo punto final a mi exposición y les agradezco por su fidelidad. Mm, Buena tarde, hasta luego.